prognatismo es una anomalía del desarrollo del maxilar inferior caracterizada por un hiperdesarrollo de la mandíbula, aumento de la dimensión vertical o maxilar del tercio de la cara, protrusión del mentón, lo que se hace muy evidente en el perfil del paciente. Obsérvese la marcada protrusión del mentón cuando el paciente se halla en posición de oclusión con respecto a la línea anterior del perfil, y también un aumento del ángulo goníaco de la mandíbula. El ángulo de la mandíbula, que normalmente es obtuso, aumenta y se produce un marcado obtusismo goníaco. En la vista endobucal, el signo característico del prognatismo es la inversión de la articulación dentaria, que muestra entonces toda la arcada dentaria inferior por delante de la arcada superior, o sea, una clase de angle 3. En este paciente, además del prognatismo, existe una desviación de la mandíbula hacia la derecha, lo que se evidencia por la desviación de la línea media incisal del maxilar inferior hacia la derecha. Se trata pues de un caso de prognatismo de unos 8 milímetros con un laterognatismo a derecha asociado. El mentón se halla por esta razón también desviado hacia la derecha, marcando una asimetría del óvalo facial. Esta anomalía de desarrollo del maxilar inferior puede ser muy satisfactoriamente corregida mediante la osteotomía sagital de la rama ascendente, tal como la describiera Ove Gesser. Con el objeto de la mejor comprensión de la intervención quirúrgica, se irán realizando previamente en el modelo los gestos que el cirujano realiza en el paciente durante el transcurso de la operación. Básicamente, la operación consiste en una osteotomía de la cara interna de la mandíbula, ubicada por encima de la espina de Spix, entre esta y la escotadura sigmoidea, donde se secciona horizontalmente la tabla interna, en una osteotomía vertical que se ubica a nivel del borde anterior de la rama ascendente de la mandíbula, como se está marcando en el modelo, y una osteotomía que comprende solamente la cortical externa de la mandíbula, vertical, y que termina de completar entonces el tercer trazo clásico de la osteotomía de Ove Gesser, en este caso con la modificación de Dalpón, osteotomía de la cara interna, osteotomía de la cara anterior de la mandíbula y osteotomía de la cara externa. El tallado de estas tres secciones óseas permite liberar un fragmento externo constituido por la tabla externa de la rama ascendente, la coronoides y el cóndilo, y un segmento interior
interno constituido por gran parte de la rama horizontal. La intervención quirúrgica comienza colocando un separador autoestático del lado contralateral al que va a ser intervenido. En este caso, la osteotomía comenzará por la rama derecha. Se colocan los separadores que preparan la exposición del campo quirúrgico, ubicado en la proyección del borde anterior de la rama ascendente de la mandíbula, la que es localizada palpatoriamente por el cirujano. Son elementos fundamentales para esta intervención contar con instrumentos especiales y un muy buen sistema de aspiración. La sección vertical que practica el cirujano y que permitirá exponer perfectamente la rama ascendente de la mandíbula. Con legra de Ove-Gesser se separan inmediatamente por debajo del periósteo y en bloc todos los tejidos que cubren la mandíbula. El separador de rama ascendente de Ove-Gesser se calza con su ranura sobre el borde anterior de la rama y trata de llevar todos los tejidos hacia la apófisis coronoides, exponiendo la inserción del músculo temporal a ese nivel. La legra de Ove-Gesser se introduce por la cara interna de la mandíbula, por encima de la espina de Spix y, como se muestra en el modelo, permite exponer toda la cara interna de la mandíbula, el borde anterior y la cara interna de la mandíbula, donde se practicará la primera osteotomía, que comprenderá solamente la cortical interna entre la escotadura sigmoidea y la espina de Spix. Trazo de la osteotomía interna de Ove-Gesser. Para exponer la cara interna se usa la legra diseñada por Ove-Gesser hasta el borde posterior. Luego se cambia de instrumento, se introduce una legra en ángulo recto, denominada legra de borde posterior, para desinsertar los músculos del borde posterior de la rama ascendente. Esta desinserción es importante, pues permite introducir el separador de Ove-Gesser, que ha sido modificado por nosotros, agregándole un sistema de aspiración, lo que permite separar toda la masa de los músculos pterigoideos y mantener un campo exangüe, pues se produce la aspiración desde el fondo mismo del campo quirúrgico producido en esta disección. En este momento el cirujano ha expuesto la cara interna de la rama ascendente y con una fresa de Lindemann va desgastando primero el borde anterior, formando la canaleta que hará la osteotomía de la tabla interna, hasta chocar con en el fondo del campo con el separador de Ove-Gesser, que separa los músculos y protege los tejidos profundos detrás de la rama ascendente. Se está seccionando en este momento en el paciente y se muestra la canaleta que ha dejado la fresa de Lindemann. A continuación, en el borde anterior de la rama, que se halla perfectamente expuesto, se practican unas perforaciones de unos milímetros de profundidad con la misma fresa de Lindemann, desde el trazo interno hasta donde se emplazará la ostectomía de la tabla externa. Estas pequeñas perforaciones son unidas
con la misma fresa hasta tallar una verdadera canaleta que facilitará posteriormente la separación de ambas tablas óseas con escoplo. Se están practicando en el paciente los orificios en el borde anterior de la rama ascendente. Permanentemente los tejidos son irrigados y el aspirador mantiene claro el campo. Se ha practicado entonces la osteotomía de la cara interna y la canaleta anterior. Se procede entonces a practicar la osteotomía vertical a nivel de la cara externa según fuera propuesto por Dalpón. En el paciente se está practicando la osteotomía de la tabla externa verticalmente. Se ha colocado para ello otro separador a nivel de los tejidos de la mejilla y el cirujano muestra cómo están los 3 trazos de las osteotomías ya practicados. Solo resta ahora separar ambas tablas con escoplo, para lo cual el escoplo se introduce en la canaleta del borde anterior de la rama, lo más próximo a la cara externa, para evitar la lesión del paquete dentario que transcurre por la esponjosa del hueso. Con 2 o 3 escoplos de lámina fina, progresivamente se van separando ambas tablas hasta completar la fractura sagital de la mandíbula. Se introduce el escoplo y con suaves movimientos y martillando, el escoplo se introduce rasando la cara externa y separando ambos fragmentos. Completada la osteotomía, se constata que el segmento externo que contiene la tabla externa y el cóndilo se halla perfectamente liberado. Luego de eso se practica el mismo tipo de osteotomía del lado izquierdo, con lo cual el cuerpo de la mandíbula queda perfectamente liberado de ambas ramas ascendentes. Y eso es lo que permite retroponer la mandíbula y llevar la mandíbula a la posición deseada, que era la que indicaron los modelos de yeso que se tomaron preoperatoriamente con el paciente y que decidieron la realización de esta técnica. La oclusión deseada tal como se obtenía en los modelos preoperatorios. Una vez retropuesta la mandíbula, el cirujano reseca el segmento de hueso que excede del fragmento posterior y es conveniente aproximar ambos cabos mandibulares, en este caso por medio de una ligadura circunferencial, la que se efectúa pasando un alambre de osteosíntesis que se pasa primero por la cara interna o lingual de la mandíbula, luego sin extraer la lesna se pasa rasando por la cara externa, abrazando el fragmento externo, y de esta manera, al ser ajustado, hace que ambos fragmentos contacten entre sí, asegurando una buena constitución del callo óseo postoperatorio. Esta maniobra se repite de ambos lados. Se están ajustando los alambres. Al finalizar la operación, se efectúa el bloqueo intermaxilar
mediante alambres verticales que unen los arcos peine Winter previamente colocados. En el postoperatorio inmediato a la semana se observa un ligero edema, normal en este tipo de osteotomías, pero ya también una mejoría de la dimensión del tercio inferior de la cara por la mejor ubicación de la mandíbula y el mentón retruido en una posición más normal con respecto al preoperatorio. Esto es evidente en el perfil, donde el mentón se ubica prácticamente en la línea frontal del perfil, sin protruir exageradamente como sucedía en el preoperatorio. El bloqueo intermaxilar se debe mantener alrededor de 45 días, tiempo suficiente hasta la completa calcificación de los lugares de osteotomía. La operación de Obegueser-Dalpón permite corregir el prognatismo y anomalías asociadas por su gran versatilidad. No deja cicatrices externas y al brindar una gran superficie de contacto óseo disminuye la posibilidad de recidivas. Realizada con equipo e instrumental adecuados, puede ser considerada actualmente como una de las técnicas de elección en cirugía maxilofacial.